Digueu, comencem. ¿Sí? Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo, gracias por estar aquí. Vamos a seguir un poquito con las charlas que estábamos haciendo últimamente de las razas raíces. Este esquema que he puesto aquí es un tema, realmente supongo que muchos lo conocéis, es un tema muy complicado de hablar y yo solamente quería dar un poco una pincelada. Es para explicar de dónde vienen las razas raíces, qué es lo que significan. Entonces, vamos a mirar un poquito esto que parecen collares. De hecho, es nuestro planeta Tierra. Cada planeta, diríamos que es pues, una entidad viva y que tiene pues, como 7 fases, podríamos decir, lo que llamamos 7 globos. Cada uno de estos globos, siento el puntero, sí. Cada uno de estos globos tiene que hacer como una ronda completa, tiene que pasar la experiencia, por decirlo de alguna manera, entre cada una de estas fases o cada uno de estos niveles. Entonces, cuando hace toda una ronda, decimos que el planeta ya ha hecho una ronda. Y como veis, va disminuyendo, va bajando a los diferentes niveles de conciencia que hay. Nuestro planeta ahora, nosotros ahora, tal cual estamos, veis que estamos en el plano más bajo. Veis que tenemos aquí el nivel físico, el emocional, el mental, el intuitivo y el espiritual. Entonces, en este momento, nuestro planeta está en la fase más baja, en la parte física. Estamos en el punto, podríamos decir, más denso. Hemos hecho como la bajada a un punto, a la bajada a lo que llamamos el arco descendente, hemos hecho el descenso a la materia y estamos en un punto en que vamos a empezar a hacer el ascenso, vamos a empezar a subir. Pero ahora en este punto tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Se dice que estamos en la 4ª ronda y en la 4ª cadena. Os quería explicar un poquito qué era esto de las cadenas. De nuevo, es hacer una pincelada, porque como comentábamos con Margarita, ella hace todo un curso de esto y me lo creo, porque es francamente complejo y muy difícil de entender. El esquema, estos esquemas, pues si a alguno os interesa, los he sacado del libro El Sistema Solar de Arthur Powell. Hay todo un sistema de cómo funcionan las cadenas, las rondas, los globos. Entonces, quizá voy a empezar para abajo, desde abajo, para saber un poquito cómo llegamos a las subrazas. Me pongo aquí porque ahí estoy tan cerquita que no lo veo. ¿Vos qué creéis que hacer carne? No sé. La carne no me molesta, sinceramente. Pues la verdad es que no sé lo que queda la sensación. No, es que si no, no se ve. Gracias, mira que veo. Muchas gracias. Vale, entonces vamos a empezar mejor desde arriba. Los otros días que estuvimos hablando de las razas raíces, decíamos que cada raza tenía 7 subrazas. Entonces, de cada subraza sale lo que también llamamos ramas de alguna manera, que son como ramificaciones de las diferentes subrazas, que después trataremos de la área. Entonces, estas razas ramificaciones o lo que llamamos naciones, conforman una subraza y cada subraza tiene las suyas. Entonces, 7 subrazas forman una raza raíz. Por ejemplo, estuvimos hablando de la raza de la Lemuria, estuvimos hablando de la Atlántida y dijimos que cada una de ellas habían tenido 7 subrazas. 7 razas raíces forman lo que llamamos un periodo global. 7 periodos globales forman una ronda, 7 rondas, una cadena, 7 cadenas, un esquema evolutivo y 10 esquemas evolutivos forman nuestro sistema solar. Entonces, nosotros toda esta parte de las cadenas, las rondas y los globos no vamos a entrar. Estamos en las razas raíces, hablaremos de las subrazas y de las subrazas las diferentes ramificaciones. Esta imagen tampoco la he puesto un poco para que la veamos entera. Es únicamente, yo misma quería correlacionar un poco lo que se habla o lo que se dice, lo que dicen los teósofos, correlacionarlo con lo que dicen los científicos, con lo que dicen los geólogos, ¿no? Porque siempre es como si necesitase correlacionar las dos cosas. Entonces, claro,
Se tiene que correlacionar. Se tiene que correlacionar. Entonces, los geólogos, como de muchas cosas no tenemos pruebas científicas, porque, por ejemplo, la primera raza raíz era, como todos sabemos, era una raza astral, y no hay nada, no queda un rastro que los científicos puedan decir si esta raza existió. Ellos se basan, como vimos también un poquito el otro día, en los estratos de la Tierra, en los diferentes estratos de la Tierra, y aquí tenemos todos los diferentes periodos por los que nuestro planeta ha pasado, desde los primeros que se han encontrado hasta, podríamos decir, los más recientes. Si puedo ver, perdonad, es que desde aquí no lo veo mucho, mejor. Vale, aquí vemos que la primera raza raíz, que es la que decíamos que era astral, vemos que lo que había eran prácticamente vegetales y los animales, fijaos, eran animales sin cráneo. Cuando yo leo esto, cuando leo que esta primera raza raíz era una raza astral y pienso en que siempre se ha dicho que el hombre salió del mar, ¿no? Que el otro día también alguien de nosotros lo comentaba, yo pienso, la primera raza raíz era una raza absolutamente amorfa, no tenía ninguna forma, eran realmente como globos y se dividían o se reproducían por división, es decir, uno de estos seres simplemente por su acto de voluntad hacía como una división en sí mismo y de él salían dos individuos. Eran seres de hecho como unicelulares, de una sola célula, y por esto yo creo que es por lo que se dice que el hombre al principio era como una ameba, ¿no? Un ser unicelular que salió del mar. Creo un poquito que es por esto. Después tenemos la segunda raza raíz, que era, ya no era tan, diríamos, astral, sino que era ya más etérica. Y vemos que ya los animales, empezamos a tener los peces, de nuevo la evidencia o la idea de que salimos del mar, de que la vida empezó en el mar, y en la tierra lo que habían era básicamente bosques de helechos. Después, cuando ya entramos en la Lemuria, ya los animales son, entre comillas, un poco más evolucionados. Ya el pez no es un pez, ya es un reptil, y ya también en la tierra empezamos a encontrar bosques de pinos y palmeras. Ya no son únicamente la sensación de estos bosques enormes de helechos. Cuando ya aparece la Atlántida, la raza de la Atlántida, aparecen los primeros mamíferos y en los vegetales, en el reino vegetal, empiezan a crecer bosques de árboles ya de hoja caduca. ¿Sí? Y a medida que vamos pasando, aquí estamos nosotros, en la quinta raza raíz, que es de lo que hablaremos hoy, los mamíferos ya cada vez están más diferenciados y ya empezamos a tener en el reino vegetal bosques cultivados que hasta este momento no teníamos. Es decir, que la idea de que realmente han existido razas raíces, que de algunas existen fósiles, como por ejemplo de la Lemuria, pero que de las anteriores no existía nada, no existe nada que podamos correlacionar, sí que podemos hacerlo con los estratos geológicos, con el reino animal y con el reino vegetal. Entonces, quería hacer un repasito a las diferentes razas, que de hecho es lo que estaba haciendo ahora, ¿no? De esta primera raza raíz, que es la que estábamos hablando, es la que Madame Blavatsky dice los chayas, porque eran realmente un poco como sombras. Lo que me importa de señalar aquí es especialmente que en cada raza raíz, el ser humano, el hombre, o la forma, tiene que adquirir algo, tiene que desarrollar algo. Es decir, cuando empezamos el descenso en la materia, vamos adquiriendo, vamos conquistando o nos vamos apropiando de diferentes tipos de energía. Cuando la raza humana estaba en esta etapa evolutiva tan baja, lo primero que se desarrolló fue el oído. No fue hasta después, hasta la raza hiperbórea, que se desarrolló el tacto. Es decir, que poco a poco el hombre ha ido desarrollando los sentidos. Por eso que en nuestra raza aria actual tenemos unos sentidos muy finos, muy desarrollados. Y ahora yo hago un comentario que no es de la filosofía, es mío, que es una pena que los vayamos perdiendo, ¿no? Que vayamos perdiendo nuestros sentidos por el ruido, por la contaminación, porque ya hemos perdido la capacidad de ver de lejos, porque en las ciudades lo tenemos todo aquí, ¿no? Es decir, que algo que hemos ganado a través de los siglos y siglos por una civilización que quizás no es tanta, quizás estamos perdiendo determinadas características.
Otra cosa que también es importante aquí, es decir, en la raza hiperbórea, es que la primera raza, la raza de los chayas, la protoplasmática, decíamos que era astral, y en la segunda raza raíz adquieren pues como una cubierta, que es la capa etérica, ¿no? Y sabemos que en nuestra raza, en nosotros, la estructura etérica es lo que mantiene nuestro cuerpo físico denso. Por lo tanto, hemos ido adquiriendo cada vez otros tipos de materia. El tipo de reproducción, en el caso de los hiperbóreos, ya no era bien únicamente la división de las células. Empezaron a reproducirse, si recordáis, decíamos, por las gotas de sudor. Que también en las plantas a veces se dice que es un sistema de gemación o de brotación. Entonces, exudaban, transpiraban un sudor muy denso, un poco como las resinas de los árboles, y se convertían en gotas cada vez más densas. Y esto es lo que después, como si fuera un brote de un árbol, se convertía en otro individuo. ¿Sí? Entonces, aquí también es la primera vez que hay unos indicios de androginia. Y pasamos a la tercera raza raíz, que es de la que estuvimos hablando la primera de estas charlas, que era la lemurio. La raza de la lemuria, que como sabéis vivió o se extendió en el Océano Pacífico, de hecho es la primera raza que podemos considerar puramente humana. Es una raza que, como comentábamos el otro día, al principio, en las primeras subrazas, eran seres bastante excesivamente laxos. No se podían poner de pie. Sus huesos no estaban solidificados, eran bastante cartilaginosos. Por esto a veces cuando vemos en la evolución humana cómo nos describen a los simios, tenemos una forma simiesca, primero 4 patas, y después poco a poco el hombre se va erguiendo. Puede haber ahí una connotación de erguirse en otro sentido, pero el hecho de que después nos pudimos erguir es porque nuestro esqueleto ya estaba preparado para soportar el peso del cuerpo que hasta ese momento no podía. Por eso es que decimos que es la puramente humana, porque es donde empezamos a tener ya las características más gordas de lo que tenemos ahora. Porque si os acordáis, decíamos que en esta raza, en la Lemuria, los seres humanos eran gigantescos. Medían entre 3 y 4 metros de alto y por lo menos 2 de ancho. Eran seres realmente muy grandes. Sus cuerpos, especialmente en las primeras subrazas, estaban formados, igual que los nuestros, por sólidos, líquidos y gases, pero en ellos predominaban especialmente los líquidos y los gases. No fue hasta después de la tercera subraza que empezó cada vez a solidificarse algo más. También otra cosa importante de esta raza raíz era el tipo de reproducción. Ya empezaron a ser ovíparos. Inicialmente tenían un sistema hermafrodita, es decir, dentro del mismo individuo tenían órganos sexuales masculinos y femeninos. Pero después, ya a partir, creo que de la tercera o cuarta subraza, empezó a haber la diferenciación de sexos. Y entonces ya había 2 individuos. Ya un mismo individuo no se reproducía per se. En esta época, donde se formó la Lemuria, o donde habitaron los lemures, había realmente un cambio climático muy grande. Hubo grandes glaciaciones y cambios que realmente hicieron desaparecer algunas de las subrazas de la época. Aunque la devastación final no tuvo lugar hasta el final de la Lemuria. En la época de la Lemuria se desarrolla otro órgano todavía. Hemos dicho que al principio fue el oído, después fue el tacto, y en la época de la Lemuria fue el órgano de la visión. Cuando estuvimos hablando de los lemures, que decíamos que eran esos individuos tan enormes, decíamos que ellos tenían el tercer ojo. Tenían un ojo, diríamos, más arriba, y con este ojo era con el que veían, especialmente cuando todavía iban a 4 patas, les servía para tener una visión en otra dirección, que no solamente los 2 ojos. Después ya se desarrollaron los 2 ojos tal cual los vemos ahora. Es decir, que sin tener todavía todo el sistema sensorial completo como tenemos nosotros ahora, pero sí que tenían oído, tacto y la vista. También
empezaron a tener un lenguaje que hasta este momento eran simplemente sonidos onomatopeicos, no había un lenguaje como tal. Y el lenguaje que utilizaban era monosilábico. ¿Sí? En el momento este es cuando tuvo lugar la fase quizá más importante de la raza humana hasta el momento que estamos viviendo, que es la individuación. En ese momento, lo que en teosofía se llama, o en esoterismo se llama, los señores de la llama, descendieron, y entonces es como si desde su propia mente, desde su propio fuego, desde su propia chispa, encendieran la chispa de los seres humanos. ¿Qué significó esto? Que les dieron autoconciencia, les dieron conciencia de sí mismo y les despertaron el principio mental. Es cuando el hombre empezó a pensar, cuando el hombre se reconocía a sí mismo, yo soy, simplemente como cuerpo físico, pero los animales no tienen autoconciencia. Un animal no puede decir yo soy un gato, yo soy un perro, porque no tienen autoconciencia. El ser humano sí. Fue en ese momento, cuando se encendió el principio mente, que el hombre empezó a ser hombre tal cual lo conocemos hoy en día. A este periodo se le llama individualización. Y aquí tuvo lugar otra cosa muy importante, que llamamos el cierre de la puerta. En el sistema evolutivo, para que un individuo pueda pasar al reino humano, tiene que pasar del reino animal, pero antes ha tenido que pasar por el reino mineral y por el reino vegetal. Es como una cadena que no he querido poner diapos de las cadenas de Eisenhower porque es compleja, pero es como si en cada ronda, imaginad que yo aquí tengo el reino vegetal, aquí, perdón, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. Entonces en cada ronda uno pasa de un sitio a otro, es como si fuéramos haciendo saltos, ¿no? O como podríamos decir los electrones dentro de las órbitas de un átomo, ¿no? Vamos saltando como de una órbita a otra y con esto nos vamos perfeccionando. Primero somos minerales con una conciencia muy rudimentaria, muy escasa, después somos vegetales, después somos animales y después hay el paso al reino humano. Si recordáis, decíamos que Elena Blavatsky habló de lo que llamaba el pecado de los sin mente. Es decir, cuando hubo la individualización, los animales también se diferenciaron en dos sexos. Y entonces los animales empezaron a copular para tener descendencia. Los humanos pensaron, nosotros podemos hacer lo mismo. Pero empezaron a hacer lo mismo incluso con animales. Y esto es lo que hizo que estos animales no pudieran pasar al reino humano. Y se cerró la puerta. Ya ningún animal desde entonces ha podido evolucionar al reino humano. Por eso se dice que en el momento en que estamos es un momento muy importante, porque se puede abrir la puerta o se tiene que abrir la puerta otra vez. Cuando la puerta se abra, los humanos pasaremos al reino débico. Los humanos que hayamos evolucionado y que merezcamos estar ahí. Los que no lo hayamos hecho, nos volveremos otra vez a seguir nuestras ruedas, ¿no? Nuestra rueda de encarnaciones que se dice en la tradición hinduista. Pero en este momento muchos animales podrán pasar al reino humano. ¿Y qué animales podrán pasar? Fijaos, los animales que estén más cerca del hombre. Cuando vosotros miráis vuestra mascota, si tenéis un perro o tenéis un gato, podéis ver que cada vez os entienden más, os comunicáis mejor. Muchas personas que tenemos animales domésticos decimos, no le pasa hablar, porque da la impresión de que hasta piensen, ¿no? Porque están ya muy cerca del humano. Y se dice que esta es una de las funciones de los humanos ahora, educar a los animales más cercanos para que puedan atravesar la puerta. Y nosotros elevarnos, cada vez ir haciendo nuestra vibración más fina y refinando nuestros cuerpos para que podamos hacer este salto a este reino débico. Entonces, aquí tuvo lugar estos dos grandes eventos, la individualización y el cierre de la puerta. Y después ya sabéis que Lemuria fue destruida por el fuego. Lemuria empezó a tener volcanes, terremotos, hasta que realmente todo el continente se hundió y desapareció. Esta diapo, tanta letra no tiene importancia, es únicamente porque aquí, cuando se habla de la individualización, esta frase la he sacado de un libro de Alice Bailey, del Tratado de Magia Blanca. Y me gusta mucho cómo describe a mí el lenguaje que utiliza Alice Bailey, el tibetano, es un lenguaje que me parece siempre muy hermoso. Y es como expresa la individualización,
desde el punto de vista que dice los ángeles solares en respuesta a una demanda o atracción de la raza de hombres y animales, con esto quiere decir que cuando la raza humana invoca, desde planos superiores responden. Y en ese momento los hombres y animales pidieron, invocaron casi inconscientemente la venida de la mente. Quiere decir que si, con esto quiere decir que si ahora estamos nosotros invocando por determinadas cosas o a través de determinadas, yo que sé, mantras, plegarias, oraciones, cada uno como lo quiera hacer, si invocamos esa energía superior que nosotros estamos pidiendo para acceder al reino débico, el reino débico responderá y dirá, va, para arriba, ¿no? Siempre las cosas, quiero decir, cuando uno pide, los de arriba dicen, bueno, va, pues te doy, ¿no? Pero tenemos que pedir, porque si no, no hay evocación, no hay respuesta, ¿no? La frase bíblica pedid y se os dará es eso, es invoca y invocarás, si no, no podrás. Bien, entonces es únicamente esto, ¿no? Los ángeles solares es cuando decidieron extender y decir, vale, cada ángel solar yo me ocupo de un humano, yo lo tomo a mi cargo y yo enciendo ahí la chispa en su cerebro. Dice, fecundaron el cerebro, si así puede expresarse. Vamos con la cuarta raza raíz. Aquí quería comentaros que cuando tenemos una raza raíz y tenemos las 7 subrazas, la raza raíz siguiente surge de la raza raíz, de la subraza correspondiente. A ver si me explico con esto. La primera subraza, que eran los protoplasmáticos, tenían 7 subrazas. Pues la segunda subraza, la segunda raza raíz surgió de la segunda subraza de los protoplásmicos. La tercera raza raíz surgió de la tercera subraza de los hiperbóreos. La cuarta raza raíz surgió de la cuarta subraza de los lemúricos. Es decir, cada una nace del número, entre comillas, que le corresponde. Veremos, estas son las primeras subrazas que ahora voy a hablar, pero veremos que nosotros, que somos la quinta subraza, como comentamos el otro día, venimos de los semitas, de lo que llamamos los semitas originales. De estas subrazas, como veis aquí, cuando apareció la Atlántida, estaba justamente en ese punto medio que hemos comentado cuando hemos visto las cadenas y los globos. Estamos en el inicio del punto de retorno del ciclo del descenso, del espíritu a la materia. En la cuarta cadena, la cuarta ronda, el cuarto globo y la cuarta raza raíz. Por eso fue un momento también muy importante. Dijimos que la primera subraza de la raza atlante fueron los Rumahales y que ellos aparecieron hace 4 o 5 millones de años. Me he dedicado un poco a buscar la correspondencia entre todos los hombres que hay, el de Cro-Magnon, el de Neandertal, todos para ver dónde los podíamos correlacionar. Entonces, no corresponde mucho, cuesta mucho. Porque es de desfase que hay, sí. Porque hay muchas fases que no son encontradas aún. Claro, se encontrarán seguro, y de hecho cada vez se van descubriendo muchos más fósiles que van demostrando la existencia de los diferentes hombres, ¿no? Entonces lo que encontré es que el hombre llamado de Forfort, que es este lugar, creo que está en el centro de Francia, correspondería mucho con lo que eran la raza de los Romahales. La segunda raza, que eran los Tlavatlis, que ellos crecieron o la encontraron en Europa Central, corresponderían al hombre de Cro-Magnon. La tercera, la raza de los toltecas. Los toltecas, ya comentamos el otro día, que realmente fue quizá la subraza más importante de toda la raza atlante, porque fue un imperio muy floreciente, el imperio tolteca. Es cuando vemos todo lo que toda la gente dice de la raza atlante. Eran seres bondadosos, eran psíquicos, tenían un sistema de gobierno muy bueno, eran fructíferos, tenían mucha riqueza, eran abundantes. Es decir, que fue un momento, diríamos, óptimo de toda la cuarta raza raíz, mientras estuvieron los toltecas. Entonces, lo que ocurrió con los toltecas es que, como todo en la vida, tiene un inicio, un cenit y un descenso, ¿no? Entonces, en esta subraza, en la tercera subraza, es donde llegó al cenit la raza atlante.
es donde tocó el cielo y empezó el descenso. ¿Por qué? Porque todos los poderes que tenían la capacidad de clarividencia, de clariaudiencia, de telequinesia, de telemetría, y se dice que es por esto que ellos podían a través de su voluntad mover las piedras que construyeron las pirámides en Egipto. Era simplemente por el poder del pensamiento, porque podían mover objetos a distancia. Entonces, precisamente estas capacidades que adquirieron les volvieron orgullosos y empezaron a utilizar todas estas capacidades que tenían en beneficio personal. Empezaron a utilizar la magia negra. En lugar de hacerlo para el bien común, intentaron enriquecerse ellos. Empezaron a utilizar sus capacidades psíquicas en hechicería. Toda la raza empezó a degenerar. Entonces, cuando empezó este periodo de degeneración de la Atlántida, los sacerdotes empezaron a avisar a determinada gente que ellos sabían que tenían, digamos que espiritualmente eran más elevados, empezaron a enviar a la gente a otros lados del globo. Empezaron, como veremos después, a atravesar por el Sáhara, que entonces era un mar, por el mar de Sáhara, hacia la India, hacia toda la parte este e incluso después hacia el norte ya con la quinta raza. Y estas personas fueron las que empezaron allí, pues las otras subrazas. Porque, como sabéis, en la Atlántida hubo su propio orgullo, incluso se dice que su propia magia negra, su propia hechicería, fue la que empezó a provocar todos los cataclismos que tuvieron lugar. Y hubo, de los más grandes, sabéis que hubo uno hace 800.000 años, que es el que partió la Atlántida en dos, dejó las islas de Ruta y de Gaitia. Hace 200.000 años tuvo lugar otro cataclismo. En el 75.025 tuvo, no diríamos que el máximo, pero uno de los más importantes, y el último fue el que Platón en sus libros, en su libro dice que fue en el 9564 a.C., que fue cuando realmente sucedió el hundimiento total y absoluto de toda la Atlántida. En la actualidad, en nuestro mundo, se dice que los representantes más fidedignos de los toltecas son los actuales Pérez Rojas de Norteamérica. Pero sabemos que la raza tolteca fue eliminada también mucho por los aztecas, que eran otra subraza que existía contemporáneamente, pero que eran pues, muy fieros, muy guerreros y que realmente atacaron a los toltecas repetidas veces hasta que casi acabaron con ellos. La cuarta subraza fue la turania. Los turanios eran también muy, yo digo entre comillas, muy malos, ¿no? Porque siempre se los describe como guerreros, como crueles, como, ¿no? Unas personas de aquellos que dices turbulentos, de socorro, ¿no? Porque realmente después también atacaron a todo lo que encontraban por el medio. Empezaron, fijaos, así como decíamos que los toltecas tenían un sistema de gobierno en el cual todavía predominaba un rey justo, ¿no? Incluso había como una correlación entre los reyes y los sacerdotes, cuando vino la raza turania, empezó ya un sistema de gobierno feudal. Es decir, el sistema feudal, los nobles mandan y los esclavos son esclavos. Y aquí vamos a tener muy claras las diferencias. Una rama precisamente de la turania fueron los aztecas, que también se les, como os decía ahora, también se les describe como feroces. Y aquí es donde hubo un gran desarrollo de las pasiones animales. Por eso empezó también todo el declive de la Atlántida. Y después vinieron los semitas originales. La raza semita, después de que, o la subraza semita, después de que empezó la migración de los seres que estaban en la isla central, o en Ruta o en Tracia, o incluso en Poseidonis, que fue la última isla a hundirse, fueron hacia las regiones montañosas de lo que ahora diríamos que eran Escocia e Irlanda. Sabéis que en aquella época todos los países escandinavos, incluidas las Islas Británicas, estuvieron durante mucho tiempo formando un solo conjunto. Fue después que se fueron separando. Entonces también aquí eran nómadas, también eran turbulentos. Se dice que, bueno, no se dice, de esta subraza, decimos de dónde partimos nosotros. El otro día alguien preguntaba si tenía relación con los judíos. Después veremos que de hecho los judíos eran una subraza de la raza semita, tal cual nosotros los entendemos ahora.
Y de hecho la supera de la subraza árabe cuando emigraron a Palestina. Lo veremos después. Entonces, la sexta raza y la sexta subraza y la séptima subraza, veis que cuando hablamos de los acadios y de los mongoles, esto ya nos suena mucho más cercano, porque ¿no? Todavía hablamos de los acadios, de los sirios, todavía hablamos, dejadme que ahora se me ha ido de la cabeza, pero bueno, ya me acordaré después. Es decir, que son razas, subrazas, no razas, son subrazas de los que todavía ahora tenemos vestigios. Todavía vemos que, por ejemplo, de los mongoles, todavía vemos que, decíamos el otro día, que había los tártaros, que había incluso, todavía Japón, también vemos que los chinos también descienden de los atlantes. Es decir, que hay todavía muchos vestigios o mucha relación con estas subrazas. Aquí me hizo gracia leer esto, y por esto os lo he puesto aquí, ¿no? Que decían los acadios, rama de los acadios son los etruscos, los fenicios primitivos, incluidos los cartagineses, y los sumerios, que es lo que no me salía hace un momento, los sumerios acadios. Y dice probablemente los vascos, ¿no? Igual es complicado. Que realmente la lengua es complicadísima, realmente es como muy primitiva la lengua, ¿no? Entonces, con un sumo sacerdote que hizo la huida, como has explicado, del norte de España. Del norte de España sí, hacia el norte. Y que también hace unos 100.000 años fundaron Stonehenge, que esto también me ha parecido importante de ponerlo. ¿Stonehenge no es celta? Es anterior a los celtas, porque los celtas es una subraza de la quinta raza. Y en cambio, esto proviene todavía de la cuarta raza raíz. Es mucho más antiguo de los celtas. Realmente es muy primitivo. Y es muy curioso, ¿no? Porque no se sabe bien para qué se utilizaba, si era realmente un oráculo, si era simplemente un reloj o una forma de medir los meses, los días, las horas. Esto es muy curioso de ver. Bueno, aquí no hay mucho más. Y ahora vamos a nosotros, ¿no? Esta es nuestra raza, la quinta raza raíz, que es la raza aria. De aquí descendemos todos. Cuando hablamos de arios, no podemos dejar de pensar, ¿no? en la idea de los arios de los nazis. Esta idea de los seres rubios, perfectos, y hasta cierto punto hubo una parte de la raza aria que eran así, que eran esbeltos, rubios y hermosos. Pero hubo otra parte de las subrazas de la raza aria que eran tan oscuros como, por ejemplo, los indios, porque muchos pasaron por la India. Entonces, esto es como un ideal que se formaron y que no tenía mucho que ver. Sí que es verdad que las últimas subrazas de la raza atlante, Elena Blavatsky los describe como los amarillos, por el color de su piel. Entonces, ya cuando pasamos a nuestra raza, vamos tomando más color blanco. Es decir, vamos perdiendo cada vez más el tono amarillento. De hecho, los toltecas eran bastante oscuros todavía, tenían ese color entre marrón, amarillo, pero poco a poco la raza ha ido como evolucionando y vamos tomando cada vez el color blanco. Entonces, hace 100.000 años se escogió, los sacerdotes, como decíamos, escogieron todavía de la isla de Poseidonis, del norte de la isla de Poseidonis, se escogió un grupo de personas que se consideraban pues, como más dignos de alguna manera de fundar la nueva raza. Entonces, el Manu, es decir, la persona que guía a las razas o que cuida las razas, decidió coger estos seres y, como veis, desde Poseidonis, a través de lo que entonces era el mar del Sáhara, atravesaron Egipto, fueron al este e incluso lo que también entonces era el mar de Gobi, que después ha sido el desierto de Gobi, pero que en aquella época era el mar. Entonces, en esta área había un lugar donde realmente pensó que aquí podían establecerse la quinta raza raíz. Ayudó mucho a que este grupo de seres que escogieron aquí eran montañeses. Entonces, como necesitaban aislar a estos seres, porque necesitaban que la raza siguiente mejorase la raza anterior, necesitaban que se mantuvieran, entre comillas, puros. Y entonces se creó o se fundó el Bodhisattva, dijo,
ponemos una religión en la cual los hombres no puedan contraer matrimonios con otras subrazas, con otras razas que hay en el mundo. De esta manera, esta raza se mantuvo como más pura. Quizá es de aquí, y además se dijo, bueno, pues esta raza más pura la llevaremos a lo que llamamos la tierra prometida. Es como, de alguna manera, esta es la idea que ha quedado en la raza de los judíos, ¿no? Somos unos seres escogidos y vamos a una tierra prometida. Yo no sé exactamente si esta idea que transmitió el Bodhisattva es exactamente esto o es algo que después la misma raza judía ha ido tomando. Esto, sinceramente, no lo sé. Muy bien. Sí, no hay nadie tan... Entonces, aquí es el mismo mapa que os he puesto en la otra imagen, únicamente que aquí quería hacer un poco de hincapié en el grupo de personas que se llevó el Manú, porque es muy curioso. Dice, hizo 3 viajes hasta Arabia, porque tenían que llevar barcos, unos barcos determinados, y se llevó a 9.000 personas, de los cuales 7.500 eran semitas, 750 eran acadianos y 750 eran toltecas. Es decir, de cada una de las 3 subrazas escogieron lo mejor, ¿sí? Y además se llevaron animales. Esto sugiere la idea de coger el arca de Noé, el arca de Noé, pues escrito de otra manera, meto aquí lo mejor, ¿no? Una pareja de cada y me llevo los animales más especiales. Entonces hizo unas, antes de la catástrofe de 75.025, de todos los seres que tenía, de sus propios descendientes, escogió 700 personas, 700 seres, y empezó a hacer una migración hacia el norte. Aquí realmente, en los libros se dice, de los que quedaron, es donde descendieron los que ahora decimos judíos, ¿sí? Aquí, cuando he estado haciendo toda esta revisión bibliográfica, me he encontrado con infinidad de guerras, infinidad de luchas. Estos lucharon contra aquellos, los otros con... Es decir, he intentado evitar todo esto porque para mí misma era algo tremendo, ¿no? Pero nos queda la idea de que realmente los semitas vienen o provienen, los arios, vienen o provenimos de Poseidonis, y que después ha habido toda una migración hacia el este, hacia Oriente, y después de aquí, como veremos, ha habido otra y múltiples migraciones por las diferentes subrazas, volviendo otra vez hacia el norte de África, yendo hacia toda Europa, incluida España, y yendo hacia Escandinavia. Como hemos dicho que la raza o los seres que se llevan el Manú eran los más avanzados de cada una de las subrazas, podemos decir que la raza aria no viene de nada, no viene de la nada, es decir, no provenimos de, por ejemplo, de los lemurianos, ni provenimos de los hiperbóreos, sino que ya llevamos en nosotros toda la raza atlante detrás. Por lo tanto, somos unos seres que tenemos la suerte de ser evolucionados porque tenemos mucho pedigrí, por decirlo de alguna manera, ¿no? O mucha solera. Hemos tenido detrás nuestro muchos seres evolucionados. Entonces, cuando la raza aria se empezó a establecer, entonces dice, es una raza avanzada, la mayoría de seres podían leer y escribir, el trabajo era honorable, y lo que a mí me ha gustado mucho y que por eso también lo he puesto aquí, es que había grandes valores espirituales en el inicio de nuestra raza. Muchísimos. Veían que eran clarividentes, clarividentes, tenían poderes altos, espirituales puros. Efectivamente, todavía conservábamos de la raza atlante muchos de estos poderes, ¿no? Y como realmente éramos más evolucionados, había como una comunidad mucho mejor, mucho más justa, mucho más equilibrada. Y basándose, como dice aquí, en la confianza mutua, en el respeto y en la gratitud a los mayores. Es decir, que era un momento en que la raza aria empezó, por decirlo de alguna manera, desde un estrato superior, un estrato elevado. Pero, como decíamos antes, todo sube y todo baja, y hacia el año 40.000 a.C., entonces el imperio de la raza aria empezó también a decaer, empezó a degenerar. A pesar de que hubo toda una descentralización, las islas y las provincias exteriores fueron decayendo,
lo que fue el reino central siguió todavía manteniéndose muy firme durante más de 25.000 años, manteniendo toda su estructura. Entonces ahora vemos las diferentes subrazas de la raza aria, que no nos va a ser ajena ninguna, porque todos los nombres que tenemos aquí, todos los hemos vivido por poca historia que hayamos leído, ¿sí? Entonces la primera subraza es la raza hindú, o lo que también se llama hinduaria. Hay en algunos libros que en lugar de la raza aria se prefiere utilizar la raza ariana, ¿no? Quizá por el hecho para evitar esta ambiguación. Yo me he encontrado con personas que cuando hablo de la raza aria sienten como un rechazo, ¿no? Nosotros no somos arios, somos arios, ¿no? Pero como hay esta idea, eso, lo utilizaron mal, entonces quizá la raza ariana queda como más neutro, sobre todo para personas pues, no versas, ¿no? Entonces, la primera raza fue la raza hindú o hinduaria, la segunda raza fue la ariosemita, haremos un rápido repaso de ellas. La tercera fue la irania, porque pasó por Irán, por Persia. La cuarta es lo que decíamos fue la céltica, o sea que fijaros que los celtas no llegaron bien hasta la cuarta subraza de la raza aria. Después tenemos la teutónica, que es de donde definimos nosotros, los teutones, que éramos solo. Y después nos quedan dos subrazas que todavía no han aparecido, que son la sexta y la séptima. Que son los famosos niños cristal que hablan. Se dice, es una teoría de que no se sabe cierto, que son los cristal y los fumadores de esta raza. Pero ya hay seres, esta sexta ya raza. Hay seres, sí, efectivamente. Esto es cierto, de que la sexta subraza ya empieza a surgir en diferentes partes del mundo. Y sí que es verdad esto que comentas, yo también lo he oído, claro, yo hablo de lo he oído, desconozco, pero sí se dice que los niños índigo, ¿no?, son los que han venido de alguna manera a destruir las estructuras que tenemos, ¿no? Y que los niños cristal son los que sembrarán, digamos, la energía del segundo rayo, ¿no?, la energía del amor, que vendrán como a rehacer, o vienen ya a rehacer lo que se ha destruido, ¿no? Entonces, a mí me parece una lectura bastante plausible. Esto, hasta que no lo pasemos y lo veamos en las próximas encarnaciones, comprobemos eso. Entonces, fijaos, la raza hindú o hinduaria apareció en el 60.000 a.C. y es donde realmente se supone que empezó la quinta raza raíz en este año. Entonces, esta subraza empezó a crecer, entonces fue colonizando, fue alcanzando diferentes partes del planeta. Llegó, déjame ver aquí, hasta empezó a conquistar hasta China, donde todavía reinaban los mongoles, hasta Siam o Tailandia, donde todavía había Tlavatlis, si no me equivoco, porque no lo veo, Tlavatlis, en Japón, que todavía había mongoles, en Formosa, que había turanos, en Sumatra, en las islas de Sumatra y de Java, y también en Australia, que todavía había lemurianos. A medida que ha ido pasando el tiempo, ahora prácticamente de lemurianos ya no hay. Hay muy pocos seres descendientes de la Lemuria en esta raza nuestra, pero sí que todavía hay muchísimos atlantes. Todavía hay de las diferentes, pues los Tlavatlis, los turanios, mongoles, todavía sí que hay en nuestro planeta. Entonces la segunda raza fue la raza árabe, o arioárabe, ¿vale? Entonces aquí el Manu de nuevo piensa que tiene que coger un grupo de seres y ir hacia África, porque él pensó que toda esta parte del norte de África eran seres que podían ser, entre comillas, arianizados. Es decir, seres que estaban preparados para recibir esta cultura o esta civilización ariana, ¿no? En el resto todavía los seres estaban más atrasados y todavía no podían. Entonces cogió un grupo de hombres, los llevó hasta esta parte y atravesando de nuevo toda la parte del norte de África, les hizo extenderse por aquí, desde que aquí viene lo de árabe, excepto, se dice que excepto Egipto. Egipto tenía, como todos sabemos, ya una civilización muy avanzada y tuvieron sus más y sus menos, por decirlo de alguna manera frívola, con los faraones y no se pudieron instalar ahí. Y de hecho, fue esto que nosotros sabemos a través de la historia sagrada, fue cuando intentaron instalarse aquí esta raza árabe, que primero los faraones les permitieron entrar, pero después hubo todo lo que hemos visto en la historia sagrada del Éxodo.
Hubo esta cuestión entre José y el faraón, y el faraón quiso matar a los judíos, y él dijo, me llevo a todo mi pueblo, consiguió este paso y se lo llevó realmente, ¿no?, desde Egipto hasta Palestina, donde realmente se ha instalado la raza judía, lo que hoy llamamos judíos, ¿no? Sí, pues, claro. En Egipto se habla que los primeros que huyeron, los sacerdotes del Atlante, los primeros, que eran muy anterior, fueron los que se dirigieron a Egipto. Por eso cuando vinieron los demás, encontraron ya formada la civilización en Egipto, porque también eran seres que se comunicaban directamente con los de conciencia, los dioses. Ellos eran como semidioses y podían, los primeros faraones, y después pues, se podían comunicar, recibían todas las órdenes de arriba, igual que los rishis de India, que también vino así, vino yoga, vino ayurveda, vino todos los upanishads, todo, debido a esta comunicación directa con el padre, ¿no? El simbolismo, ¿no?, de los faraones con la obra y la transmisión directa de eso. Efectivamente. Muy bien. Bien. Entonces después tenemos la raza irania. No quisiera entrar en todo lo que he puesto porque es pura historia, y no vamos a entrar en todo ello. Es únicamente, quería hacer hincapié en esto, ¿no?, que desde esta parte de aquí se empezó a emigrar hacia Escandinavia, hacia todas las islas británicas y hacia el centro de Europa. Entonces, aquí la Irania lógicamente pasó por Persia, y estoy leyendo esta parte de aquí. Dice, las mejores muestras de Parsis de la actualidad dan una excelente idea de su apariencia, de lo que eran en ese momento esta raza, la raza irania, los Parsis de Irán. Entonces los actuales habitantes de Persia, de Irán, tienen todavía mucha sangre de ellos muy mezclada con la de conquistadores árabes. También son descendientes los kurdos y los afganos, aunque todavía tienen mucha mezcla. ¿Vale? Después ya vino la raza celta, de nuevo, nuevas migraciones, nuevos pasos hacia allá, que tampoco vamos a entrar ahí muy dicho, pero fijaos, aquí me ha gustado mucho poner esto, y es que en esa época el Manú pensó que realmente esta subraza podría mejorarse, en el sentido de que había que introducir las artes, porque hasta ese momento se cultivaba la tierra y se hacía un trabajo más, entre comillas, no tanto de supervivencia, pero sí, lo que sería la vida normal. Entonces pensó que en ese momento había que introducir lo que sería el arte y lo que sería la música. Y él, de nuevo, cogió a un grupo de familias muy refinadas para estimular su imaginación y empezar a introducir en ellos la sensibilidad artística, la oratoria, la pintura y la música. Y efectivamente eran, lo que podríamos decir, lo que era la idea de la raza aria de los nazis. Eran seres extraordinariamente bellos, los describen, cultos y refinados en sus gustos, con mucho talento artístico. Muchos de ellos eran rubios y eran con los ojos azules, es decir, que eran seres que incluso con las otras personas, otras habitantes que les rodeaban, cuando iban a atacar, los otros casi que los trataban como dioses, ¿no?, porque los veían muy diferentes a ellos. Entonces, ¿qué les pasó? Que de nuevo el orgullo de dónde estoy, el orgullo de lo que soy, empezó a hacerles crecer, ¿no?, su orgullo, y empezaron a pensar en los demás como seres incultos. Trabajan la tierra, son incultos, no son como nosotros, ¿no? Y empezó a haber esta separación de nuevo entre una parte de la subraza y otra. Hacia el año 10.000 a.C. es cuando realmente empieza y es cuando, bueno, en 1564, que es donde se hundió Poseidonis. Aquí, cuando se hundió la isla, cuando empezó a haber este gran cataclismo, hubo un enorme tsunami en aquel momento, que si recordáis comentamos que se había dicho en el libro de Scott Elliot que el tsunami que hemos tenido nosotros hace relativamente poco era nada comparado con lo que ocurrió en aquella época. Entonces, a partir de este tsunami tan tremendo, lo que era el mar de Gobi, cuando empezaron a bajar las aguas, es cuando se convirtió en el desierto de Sahara, y en el mar de Gobi se convirtió en el desierto de Gobi. El cataclismo en ese momento fue absolutamente tremendo. De la raza celta
simplemente vamos a hacer un repaso rápido porque comentan, en la literatura se dice que en ese momento había tantas migraciones ya hacia toda Europa que era muy difícil dividir qué ola migratoria se diferenciaba de otra. Y empezaron a migrar hacia la Grecia, los griegos, los albanos, los italianos, es decir, que ya empezó a ramificarse toda la raza celta por todo lo que podríamos decir nuestro continente. Y únicamente también aquí comentar esto, que la quinta ola migratoria, dice, se perdió en el norte de África, que los vestigios que quedan ahora son lo que nosotros llamamos moros, los bereberes, etc. Pero también me hace gracia aquí este comentario que dice que también los guanches de las Canarias descienden de aquí, pero tiene mucha mezcla con los atlantes clavatíes. Y esta cuarta subraza celta, ya vemos que ya no era tan rubia, tenía los cabellos y los ojos castaños o negros, ya era un poquito diferente. ¿Vale? Y aquí empezamos los teutónicos, que es donde, entre comillas, es la raza en la que estamos nosotros. ¿Vale? Empezó en 20.000 a.C. y bueno, también empezó a dividirse. Pero fijaos cómo describen. Los teutones eran fuertes, y sabemos de los alemanes que son así, fuertes, vigorosos, altos, rubios, cabezas alargadas, ojos azules, es decir, una cosa muy diferente de lo que eran la subraza céltica. ¿Sí? Bueno, no quisiera extenderme mucho en esto. Es únicamente que después de toda esta diversificación que hubo con los celtas, los teutones también empezaron a dividirse más hacia el centro de Europa. Aquí ellos querían quedarse porque todos los pantanos que había en el centro de Europa parecía que se podía habitar, pero después empezaron a tener muchas enfermedades y se fueron a poblar todo el área de la cordillera caucásica. Y esta es la sexta subraza, ¿no? Que la sexta subraza es la que estábamos comentando, la que comentabais ahora, de que ya está apareciendo. Dice, ya está empezando a existir en Australia y en América. Es curioso porque me ha gustado leer que ocupará más o menos el sitio donde estuvo Lemuria. Sí. Es decir, que se supone que Estados Unidos, en Norteamérica, empezará a desplegarse, empezará a separarse, a desaparecer y emergerá donde hubo la antigua Lemuria, emergerá otro sitio, otro área donde empezará la sexta subraza. Aquí se da toda una descripción de cómo será físicamente la sexta subraza. La verdad es que la idea es que a medida que vamos evolucionando los seres humanos, vamos siendo más refinados cada vez. La piel, nuestra piel actual, no tiene nada que ver con la piel de nuestros antepasados, ¿no? Si miramos simplemente sin irnos más lejos que a la Edad Media, nuestro cuerpo físico no tiene nada que ver con aquellas estructuras más rudimentarias o con las pieles más burdas, es decir, que la raza cada vez va mejorando y va refinándose. Por lo tanto, en la sexta subraza cada vez, y yo a veces lo comento, que cuando yo era gente muy joven, a mí me sugiere la sexta subraza, ¿no? Si miramos en los años 20, el prototipo de mujer era más gordita, más redondita, ¿no? Las mujeres éramos todas nosotros más féminas, ¿no? En cambio ahora vemos a la gente muy joven y son casi andróginos, vemos los chicos y chicas que dices, pues si son todos delgaditos, ¿no? Las mujeres con poco pecho, los chicos, es decir, hay como ya una reorientación de lo que podríamos decir de nuestra raza hacia algo más sutil, si podemos utilizar esto, podemos utilizar la palabra. Y entonces la séptima raza raíz es cuando se preocupará especialmente del desarrollo del sat o de la existencia pura. Es cuando ya, si hemos evolucionado lo suficiente, podremos trasladarnos al reino de las almas, al reino de Dios. Dice que esta, la séptima, será la última que aparecerá en este ciclo hormonal. Por lo tanto, de nuevo, se va a acabar el mundo, no se va a acabar el mundo, se va a acabar esa civilización, ¿no? Empezamos otro ciclo. Seremos los mismos. Y seremos los mismos. Seremos las mismas almas con otros cuerpos. Claro, ahí estaremos. Bueno, problemas ya la séptima, esperemos que no. No, yo creo que a medida, y esto lo vemos también, ¿no? que aunque todavía quedan muchas guerras,
Si vamos hacia atrás, vemos que todo eran guerras, cada vez afortunadamente hay menos, ¿no? Cada vez las personas hablamos más, cada vez hay una comunicación mucho más fluida. Y a medida que nos vayamos identificando como almas, esta comunicación ya será inevitable, ¿no? Ya no tendremos la dualidad que irá desapareciendo, ya no tendremos estas líneas, nos iremos elevando. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos hecho todo nuestro repaso, desde donde aparecimos hasta donde estamos ahora. Entonces, ¿Has preguntado? sí. Antes has dicho que cada raza adquiría una cualidad. Sí. ¿La sexta cuál tendría que adquirir? En mi opinión, la sexta subraza lo que adquirirá, todavía no lo sé porque no lo he visto, pero es lo que se llama el sentido común. ¡Oh, qué bien! Todos los sentidos en uno. Es decir, la capacidad de discernir en todo. Y conectar con Budi, con la intuición. Claro, hemos ido desarrollando lo externo, empezaremos a desarrollar lo interno. Vamos a desarrollar todos los sentidos internos. Probablemente volveremos a tener telepatía, no necesitaremos comunicarnos como lo hacemos ahora. Probablemente volveremos a tener clarividencia, utilizaremos los sentidos no veñas. Me parece a mí haber leído que nos volveremos esta vez andrógenos, ¿puede ser? Sí. Yo he leído también esto, ¿no? Y esto es un poquito lo que comentaba de las personas muy jóvenes ahora, ¿no? Que se va perdiendo casi esta diferenciación sexual, ¿no? Aparte de la diferenciación pues, cultural y religiosa que hemos tenido hasta ahora y que ahora yo he leído también en algún libro de tibetano que incluso la reproducción es posible que no sea sexuada, ni siquiera andrógena. Tenemos centros superiores para la reproducción. ¿Y eso ya ocurrirá en la sexta o será mucho más adelante? No se sabe. Es hacia la sexta. Yo creo que será más hacia adelante. Pero claro, como es algo que todavía no está, nadie te dice en ese momento, porque a pesar de que hemos ido diciendo las subrazas, claro, no acabó una subraza y otra subraza. No, hay solapamientos múltiples, como hemos visto aquí, ¿no? Y yo creo que será posiblemente hacia la séptima subraza o incluso quizá en el próximo ciclo. Claro, esto simplemente depende de nosotros. Depende de nosotros. Depende de la eso es una que buena tenemos idea. Nuestra capacidad de invocar, ¿no? Claro, de invocar y de hacer el trabajo, de tener mucha voluntad, mucho amor y mucha ansia de evolucionar. Estoy de acuerdo. Y de trabajar mucho, de purificarnos mucho. Sí, pero todas las subrazas, bueno, las subrazas que han ido surgiendo al final han ido cayendo por el egoísmo. Claro. Aquí está. Parece mentira, ¿no? Por el orgullo. Que no avancemos en este sentido. Pero el orgullo no Avanzamos es que... poco. ¿Ves que avanzamos poco? Claro. También... Sí. No, también debo decir que no es que intente descargar, pero tengamos en cuenta que todavía la mayor parte de la humanidad es atlante. Y al decir es atlante queremos decir que estamos en el plano emocional, estamos en las emociones, estamos en los deseos, estamos en el plexo solar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un poquito, lo comentaba Margarita, no tenemos que subir del plexo solar hacia arriba, tenemos que dar el paso hacia el corazón y utilizar la mente. Esta es nuestra función ahora, abandonar todo el plano emocional, ¿no? Y subir, ascender, utilizar esa mente que se nos dio en el momento de la individualización. Entonces, es como decir, bueno, pues vamos a ir abandonando, y a veces en los grupos de meditación lo comento así como de pasada, ¿no? Vamos abandonando todo lo que nos produzca deseo, todo aquello a lo que nos apeguemos, ¿no? Y vamos abandonando eso y poco a poco esto nos ayudará a ascender. Es nuestro trabajo, ¿no? Si pensamos en cada uno de nosotros, volvemos a estar en esa parte antigua de solo yo, ¿no? Pero si yo empiezo a desapegarme de cosas, no por mí, por toda nuestra civilización, es un trabajo de responsabilidad para todos. Eso es muy importante, no por uno, sino para el grupo, para todos, para el planeta. Una pregunta. Sí. Desde el punto de vista, podemos decir, de la ciencia hegemónica ahora, que es científica, ¿no? Se considera que la raza humana apareció más o menos hace 4.000 años, cuando unos monos salieron de África, ¿no? Y adoptaron la posición erecta, luego desarrollaron el cerebro,
y bueno, y finalmente tuvieron la conciencia de sí mismos, ¿no? En cambio, tú hablas de que la raza humana ha existido siempre. Por lo menos mucho más antigua de lo que dice la ciencia, eso es verdad. Hablas ya que había raza humana ya en la época, pues cuando habían seres unicelulares en el planeta, ¿no? Entonces ya se considera que en esa época ya había un germen de raza humana o... Por decirlo de alguna manera, ya había este germen de raza humana, que es lo que decíamos, estas formas que todavía eran como muy preliminares. Claro, de estas dos primeras razas que hemos hablado antes, de la protoplásmica, como su nombre dice, era puro protoplasma, y de la hiperbórea, claro, no hay nada, porque se dice que ni siquiera hay fósiles, porque es que eran etéricas o eran astrales, no tenían nada físico, por tanto no puede quedar nada en la Tierra de ellos. Claro, demostrar esto es casi imposible porque los científicos se basan en lo que encuentran, en fósiles, en vegetales, en cosas no de la era. Entonces, como esto no dejó rastro, decir, los científicos demostrar esto es muy difícil. Yo de todas maneras siempre confío en que cada vez la ciencia tiene mucha más capacidad para descubrir cosas. Por ejemplo, antes era imposible que cuando estudiaban los científicos los estratos de la Tierra que utilizaran los isótopos radiactivos para poder descubrir capas geológicas. Hoy en día se puede. Entonces, probablemente en años venideros, cuando la ciencia tenga las herramientas adecuadas, posiblemente podremos en algún momento demostrar que lo que dicen las escrituras es cierto. Pero hasta este momento, hasta que se pueda descubrir, solo podemos hacer dos cosas: o creérnoslo o no creérnoslo. No tenemos otra opción, ¿no? Entonces uno dice, a mí las escrituras me parecen coherentes, me las creo, o no, a mí esto me parece muy lejano, no me lo creo. Todo es válido. Pero siempre hay científicos que van por delante, y toda la ciencia de la que hay ahora, de molecular y todo lo que ha salido, está hablando ya de energía, porque esto no hay fósiles físicos, pero sí que hay restos de energía, de formas energéticas, aún en la atmósfera. Y los que lleguen a través de esta ciencia que avanza y que tiene en cuenta esto de las energías, podrán llegar a encontrar esto. Es esto. Yo el otro día hablaba con un médico amigo mío que él me decía, pero estas cosas que dices diciendo, es que me cuesta tanto, es que me cuesta tanto. Y yo le decía, a ver, Ramón, dime una cosa. Cuando estaban, por ejemplo, hace 100 años, hace 200 años, cuando los médicos estaban intentando hacer disecciones de cadáveres, ¿alguien se podía imaginar que podríamos mirar la capacidad eléctrica del corazón o del cerebro? ¿Alguien podría pensar que poniendo un cable podríamos saber si un cerebro tiene un foco irritativo? No, claro que no se podía saber. ¿Por qué? Porque no habían los aparatos adecuados. Pero cada vez la ciencia avanza más, cada vez tenemos aparatos más sofisticados para descubrir cosas, ¿no? El otro día leí una cosa que me encantó y os la comento, seguramente todos la sabéis, pero yo veo muy poco noticias y soy muy despistada. Pero el otro día me enteré de lo que era un cyborg. Un cyborg. ¿Sabéis lo que es un cyborg? No, cyborg. ¿Habéis visto la película Robocop? Sí. Son seres humanos que utilizan dispositivos tecnológicos para suplir determinadas funciones humanas. Y la primera persona... Es muy peligroso. La primera persona que lo utilizó fue un muchacho, según leí en el Wikipedia, os explico lo que leí porque no lo sé, que tenía a lo que se llama cromatognosia, no podía distinguir los colores, solo veía blanco y negro. Entonces él mismo, junto con otra persona de una universidad, él era músico también, idearon un dispositivo que lleva implantado, que es un ojo, con lo cual él percibe la música de los colores y puede pintar. Yo me quedé absolutamente alucinada, ¿no? Entonces va con su ojo, como si fuera quien que le tuve, ¿no? Y con su ojo aquí, yo me quedé absolutamente alucinada. A ver, este es el gran peligro de los avances científicos que tienen no para bien de la humanidad, como es el caso de hacer que tengan una visión que no tienen, ¿no? Pero es que en tiempos de los antes, los grandes sacerdotes que tenían estas facultades utilizaron para hacer moldes astrales etéricos de la sustancia que hay en el cosmos, que formamos parte de nosotros, pues utilizaron esto y crearon como seres a semejanza de lo que es los humanos y era como un ejército, sí, pero humanos, no con material de metal, como clones, y eso lo hacían servir para todo esto del mal.
Por eso los grandes sacerdotes blancos salieron y eso ya se encargará la propia hechicería del mal a un tiempo. Claro. Y aquí también están empezando los científicos. Yo estoy de acuerdo que realmente toda la clonación se dice que se avanza mucho, pero en cuanto se ha descubierto la potencialidad de las células madres se puede idear cualquier cosa. Aquí está. Entonces, ahí tenemos, sí, la ciencia tiene que avanzar, pero por otro lado... Eso está muy bien para una persona que el hígado lo tiene mal. Todo eso sí. Bueno, es lo que está comentando, ¿no? Sí. Cuando se utiliza para el bien es genial, pero igual que se utiliza para el bien se puede utilizar para el mal, ¿no? Entonces, lo que, en mi opinión, esto es una opinión mía, lo que tendría que hacer las diferentes administraciones, los gobiernos del mundo, es controlar eso antes de que se descontrole. Sí. Pero si son los mismos gobiernos los que lo impulsan precisamente para las guerras, Ya. estas cosas. Ese es el problema. ¿Y cómo se puede mal utilizar eso? Por ejemplo, crear sedes. Para ir a la guerra. Un gemelo tuyo, Pues, igual que se hizo la ovejita Dolly, sí, para que la evitar crearon una... Pero no tendrán alma. No, pero a ellos les importa poco. A ellos no les importa. Pero a ellos les importa. Alma solamente la puede dar que Tienen forma, Tienen que forma. no tienen nada dentro. Sí. Y el problema en una oveja no es, pero en un humano es. Porque si no hay alma, se pueden hacer cosas, ¿no? Sí. Barbaridades, claro. Él no distingue crueldad de bondad. No hay conciencia, imagínate. Aquí está. Ese Es muy peligroso. Ahora mismo es muy peligroso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, esto es un peligro, esto es lo que tenemos que, o tendríamos que mirar de que eso no ocurriera. Yo creo que ocurre ya. Sí, Lo que pasa es que, bueno, a lo que ocurre. Sabemos lo que sabemos. Sabemos lo que sabemos. Claro, que ocurre, pero... De hecho, por ejemplo, siempre ha habido una especie de bipolaridad, ¿no?, entre la civilización oriental y la civilización occidental, ¿no? La civilización occidental se le dice más bien que es el hemisferio derecho, y la otra más bien izquierdo, ¿verdad? Y la otra más bien el hemisferio derecho, ¿no? Y entonces, y luego se ha ido comprobando la civilización, podemos decir, hegemónica, podemos decir, nada más, porque es que la que parece que se ha implantado, ¿no?, y que está avanzando por nuestro planeta, ¿no? Pero cada vez se da cuenta de que hay cosas de la medicina ambiental que, por ejemplo, los campos de energía, de la agricultura, la meditación, por ejemplo, que siempre se ha despreciado como una cosa de esto. Luego se ha estado comprobando en estudios científicos que realmente hay un cambio en el encefalográfico muy importante, ¿no? Y hay una sedación del individuo, ¿no? Entonces se va viendo que estas cosas que parecen indemostrables con el tiempo van viendo que realmente tienen razón. Realmente funciona. Claro, la cosa es que la mente occidental está como muy... No, estoy bien, Isabel, gracias. La mente occidental es como muy analítica, como tú dices, es como el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Lo que vemos es como Santo Tomás, si lo veo me lo creo, si no me lo veo no me lo creo, ¿no? En cambio, la mente oriental sí que estaba, bueno, hemos visto que también era mucho más antigua que la nuestra, por lo tanto tenía unas capacidades más receptivas que la nuestra. Son más receptivos, tienen otras capacidades. A ver, ahora se me ha ido la idea es de esto que estabas comentando, es que la mente occidental se está dando cuenta de que solo con el análisis no llegamos a ninguna parte. Incluso, ¿no?, hemos dicho también otras veces en la educación, está cambiando hacia una parte más que los niños participen más con el hemisferio derecho que con el izquierdo únicamente. Pero ese tipo de educación se está viendo que ya no sirve, en la época actual no sirve. Entonces, sí que es verdad que se habían hecho estudios, yo misma estuve haciendo hace bastantes años, que bueno, me invitaron también al Colegio de Médicos a dar una charla y estuve haciendo pues una correlación también entre el yoga y la medicina, ¿no?, entre los efectos de uno y de otro. Y en esta revisión encontré un trabajo que me pareció muy interesante, que era un grupo, había hecho un estudio sobre el yoga nidra, que no sé si conocéis el yoga nidra, es un yoga de una relajación tremenda, que lo habían utilizado en enfermos mentales. Y se había visto en este estudio, y era un estudio a doble ciego, un estudio muy científicamente muy bien hecho, se había visto que la mayoría de pacientes que habían hecho las sesiones de yoga nidra, en muchos les podían disminuir la medicación psiquiátrica y en muchos otros casos la habían podido eliminar. Es decir que
realmente es un poco la irregularidad del occidental, de como no lo veo lo mismo que la cultura. Ha estado muchos años que ha estado muy desacreditada, ahora es cuando se empieza otra vez a hacer, ¿no? Entonces, es decir, como lo que no vemos nos cuesta de entender, pues bueno, vamos a mantenernos, sobre todo la ciencia más ortodoxa, ¿no? Nos mantenemos a la espera hasta que se pueda demostrar. Pero si estuviéramos más abiertos a colaborar, yo no digo nada más, digo a colaborar. Si hay unas ideas de unas culturas milenarias que dicen que determinadas formas de energía funcionan, por ejemplo, lo de la telequinesia, uno de mis hermanos, hace muchos años, también tuvo ocasión de conocer a una persona de la India, ¿no? Que mi hermano me decía, yo me quedé sorprendido, porque había un armario enorme, pesadísimo, y me dijo, José Luis, ayúdame a trasladar esto. Mi hermano es un hombretón, ¿eh? Y empezó imposible mover nada. Y el maestro le dijo a este señor, le dijo en broma, es que no servís para nada los occidentales, y con un dedo trasladó todo el armario. Es decir, que si esto se puede hacer, y no es una buena historia, esto me lo explicó mi hermano, mi hermano es de lo más escéptico que os podéis imaginar, o sea que para él fue una experiencia, una sorpresa tremenda, ¿no? Es decir, si estuviéramos abiertos a entender que esto puede ocurrir, que no todos somos capaces, pero hay personas que son capaces y que si lo trabajamos somos tan capaces como cualquier otro, si somos capaces de abrir nuestra mente, tenemos mucho que dar, ¿no? Por esto se dice de entender este puente entre Oriente y Occidente. No es que pretenda hacer propaganda, es el caso de explicar este caso, que estamos hablando. Ahora, sí, ahora hay un teósofo que vive en Massachusetts, que es español, que incluso pertenecía a una familia aristocrática y todo. Este señor se casó con una chica de Massachusetts, vive allí, y allí empezó a trabajar, era profesor de yoga y monitor de esquí para ganarse bien la vida. Combinaba las dos cosas, aquí, en Madrid. Y este señor se dirigió a Massachusetts. Allí contactó con una clínica que hay, ahora no me acordaré del nombre del señor, pero era un psiquiatra que estaba en esa clínica, donde estaban varios psiquiatras y tal. Y en esa clínica, el señor principal que llevaba esa clínica, el psiquiatra principal, contactó con los médicos del Dalai Lama, porque él le rondaba dentro de la cabeza hacer esta unión entre Occidente y Oriente. Hay libros de este señor, no me acuerdo, es una lástima que no me acuerdo del tiempo, pero hizo un estudio, le puso el encefalograma, le hizo los cabritos, tal, y meditación profunda, entraron en trance de meditación profunda y analizaron todo eso que has dicho, que sube, tal. Este chico empezó como profesor de yoga, porque no tenía estudios, empezó a dar terapia a personas que le colocaron al último eslabón del hospital, en una sala pequeñita que casi no cabía, cogía a los indigentes, que hay muchos en América, que no se reconocían ni a sí mismos, habían perdido la identidad, los cogía y se querían estar donde quisieran, porque claro, esos seres no los puedes manipular, porque ellos son muy libres. Y se ponían donde querían, estirados en el suelo. Algunos incluso un día se desnudó uno, se puso allí, ¿no? Bueno, nos contó, fui a Crotona, yo fui a Los Ángeles a hacer este curso, y les da, a través de meditación, de hablarles, de mucha calma, mucho con un tono muy suave, ir entrando. Al cabo de casi 6 meses, esa persona ya decía quién era, ya se autorreconocía. Le daban lo que los otros no podían solucionar a la escoria, ¿no? Toma. Y él con paciencia, con cosas de yoga, de cosas de meditación, de nidra. Entonces, estos años, él fue recuperando a gente para que encontrara su identidad. Y ahora lo hacen para minorar el dolor físico con enfermos crónicos. Y vendrá este verano, haremos un encuentro en San Feliu, en Playa de Ano, que vamos cada año, nos encontramos los teósofos, y vendrá para hacerlo aquí. Yo fui allí, a ver, con resulta que vendrá aquí a hacerlo. Sí. Por eso lo he dicho, que vale la pena. Muy bien.